Así es, Rachel, buenos días también para ti, un saludo afectuoso también para todos nuestros colegas acá en el estudio, en la cabina y para ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por la atención a esta hora. Como bien anunciaba Rachel, amigos televidentes, vamos a recordar, vamos a celebrar este día que también es de júbilo, aunque no esté con nosotros el maestro Formel. Un 2 de agosto del año 42 nacía Juan Climaco Formel Cortina, uno de los más importantes músicos de Cuba, que desde temprano, bueno, sería un innovador y hasta el último momento de su vida, uno de esos grandes innovadores, esos grandes revolucionarios de la música, en el sentido, por supuesto, de lo que significa ser un revolucionario, un hombre transgresivo, un hombre que pudo acercarse, moldear, pudo tocar de cerca ese gran secreto, ese misticismo, para decirlo de una forma mucho más poética, que es la música cubana. Y bueno, lamentablemente, como también ustedes conocen, hace 11 años, o sea, en el 2014, el 1 de mayo de 2014, el maestro Formel pues fallecía. Por tanto, son fechas que tanto celebramos hoy su cumpleaños como también conmemoramos cada 1 de mayo o 2, en dependencia de la sección cuando nos toque, celebramos y celebraremos siempre su vida y por supuesto su obra. De Formel, bueno, mucho de qué hablar, mucho se ha hablado y creo que se hablará durante muchísimos años más, por su huella, por su impronta y por la manera en que Formel avisoró desde muy jovencito esos grandes, digamos, secretos de la música cubana. Un hombre que de formación no autodidacta, pero entre lo académico y lo autodidacta, fue un hombre que fue conformando como músico, como artista, fue conformando una manera muy íntima de ver la música y a través de sus canciones, como reza una de sus canciones y un disco en homenaje que se hizo hace ya un buen tiempo, pues Formel iría pues retratando parte de esa realidad. No por gusto ha sido llamado durante muchísimos años, incluso no solamente después de muerte, sino en vida, fue llamado un gran cronista o el gran cronista de la música popular bailable cubana. Vamos a ver algunas imágenes de archivo, por supuesto, de esta gran obra que indudablemente está muy cerca de él, que es Los Bambán, o sea, su obra cumbre como creador, aunque Formel también, bueno, hizo canciones, lo hemos hablado en otras ocasiones acá. Formel no solamente fue el hombre que pudo hacer de la música popular bailable un estilo, que pudo hacer una revolución dentro de esa gran música cubana, ese gran estilo creado por él, que es el songo. Hablamos hace unos días también, cuando recordábamos a Pupi, de lo que significó la creación del songo y lo cual, y la importancia la cual reviste el hecho de que Formel haya estado acompañado en ese momento de dos grandes genios también de la música cubana, en el caso de Pupi, en el piano, César Pupi Pedroso, o César Pedroso Pupi, que fue su papel, su apodo, y de Changuito, José Luis Quintana, Changuito, el rey de la paila. O sea, cómo desde el punto de vista de lo que es la base, ¿no? La base armónica, la base, como se le dice también a secas, ¿no? En la música popular cubana, pudo crearse este estilo tan importante que a la larga ha sido una escuela para muchos y un difícil manejo, o sea, una difícil aproximación a la música popular bailable, lo cual también dio inicio y dio germen, o sea, germinó hacia otros importantes estilos como la timba, por ejemplo, y bueno, ustedes ya conocen un poco la historia de lo que sucedió a finales de los 80 para acá, no solamente con los bambán, sino también con orquestas importantes que fueron defensoras de este género, como NG La Banda, como Clímax, como otras orquestas que a la larga también han sido abanderadas en esto de la timba y la revolución y la transgresión dentro de la música popular cubana. Formel, bueno, fue ese hombre que hizo grandes canciones, que hizo de su genio creativo una forma de vida, una filosofía de vida. Hizo muchos boleros también, es importante, que es su obra menos conocida, quizás su parte más íntima. Tocaba guitarra, sus inicios incluso fueron en algunos casos como guitarrista acompañante, lo cual le permitió. Yo hace unos años hablaba con Rey Montesinos, ese gran querido también director de orquesta, bajista, guitarrista, compositor, bueno, orquestador. Y Rey me hablaba de eso, la importancia de que da el mundo del llamado acompañamiento en la música cubana, tanto en la bolerística, en la cancionística, bueno, en otras ramas también, bueno, el feeling, etcétera. Y cómo eso le da la posibilidad a un músico, ya sea un pianista o un guitarrista, de poder entender no solamente ese mundo armónico que tiene que desarrollar como acompañante, sino también atemperarse al cantante o a la cantante que esté acompañando, atemperarse al público, una serie de elementos ya de oficio que le van llegando a ese músico, y lo cual, por supuesto, le sirven
a su vez para orquestar, para componer, para desarrollar también otras habilidades, ¿no? Basadas en el talento, evidentemente, el talento del músico que sea, ¿no? Y esto fue importante para Formel. Siempre se habla de esto. Yo creo que es importante. Rafael Lang, ese amigo y cronista, también lo ha reseñado en parte de una bibliografía que tiene muy interesante, dedicada a Formel. Y yo creo que es importante la manera en que esos inicios y ese contacto con la música popular, con la música cubana, con la música norteamericana, el foxtrot, el jazz, el gospel, el soul, bueno, toda esa serie de ritmos, el rock and roll, que a raíz de los cambios estructurales que significó para la música mundial se iniciaron en la década de 50, pues eso fue permeando al joven Formel. Su gran escuela también lo fue la Orquesta Rebé. Como ustedes conocen ya la historia, bueno, Formel fue bajista y llegó a ser director musical de la Orquesta Rebé, por supuesto, Helio Rebé, padre, Noelito Rebé, y mucho menos, estamos hablando de hace más de 50 años. Y cómo, si vamos a esos orígenes, incluso vamos a los orígenes también, a esa etapa primigenia de Bam Bam, vamos a entender esas maneras de poder hilvanar desde el punto de vista musical y narrativo, esas influencias de Formel, con aquella tendencia filinesca, como también se le podemos decir, o sea, viene de feeling, filinesca es una expresión muy popular, muy cubana para nosotros los músicos, desde la hora en punto en que Formel se apoya en otras sonoridades de la cancionística, bueno, el feeling, como dije, del bolero, de las grandes canciones del mundo del jazz y el gospel y el soul norteamericano, como dijo ahorita, y va conformando incluso no una forma solamente de componer, sino de orquestar. O sea, va a ir componiendo, pero va a ir arreglando, orquestando temas de la música popular cubana con algunas de esas influencias, bueno, también con influencias propias, influencias que ya él iba creando. Y eso le fue dando una manera muy distintiva de ir renovando ese lenguaje, al punto que llega un momento en que se decide que Formel no iba a seguir en la red, porque según cuentos y dicharachos y parte de esa historia popular y esa historia que uno guarda con cariño y que a veces es narrable, a veces no, pero bueno, dicen que Rebé le dijo, mira, ya, porque me vas a cambiar el sonido de la orquesta y no puedes continuar revolucionando ese sonido, ¿no? que Rebé quería conservar como parte de esa unión entre el changüí y la música popular cubana bailable. Entonces, es cuando sale, dicho de una forma, por supuesto, rápida y quizás edulcorada, ¿no? Pero es cuando salen entonces a la palestra pública los Bam Bam, con un sonido, en primer lugar, renovador, no con la formación que conocemos hoy día, con un formato, tenían un cello en un principio, por supuesto conservan de aquel momento los violines, no tenían trombones en aquel primer momento, los trombones se adicionan después, pero surge con el formato de charanga, pero una charanga renovada, una charanga de tipo francesa, que es la denominación real en nuestros conceptos, en nuestras directrices de nuestras orquestas y la historia de la música, tanto de concierto como las bandas de concierto, como la música popular de concierto, como la música popular bailable, la música cubana en sentido general. Bueno, surge como una especie de renovación de la charanga en el 69, lo cual también dio al traste con lo que venía haciendo. O sea, ya estaba, en el 67 se había creado la Orquesta Cubana de Música Moderna, otra renovación dentro de la música popular cubana, dentro del jazz, dentro del lenguaje, no solamente del jazz, sino todo lo que desde el punto de vista de la música cubana, que luego por normas del mercado se llamaría Latin, por eso de latino, y bueno, todo las etiquetas que también acompañan a estas zonas de la industria del consumo de la música a nivel internacional, pero no era más o no es nada más y nada menos que música cubana, que ya había antecedido, por supuesto, al 50, eso venía desde el 30, el 40, bueno, todo lo que significó Chano Pozo, Mario Bauzá, Machito, todo lo que significó dentro del jazz y también todo lo que significaron otros cantantes importantes dentro y fuera de Cuba, que fueron yendo y viniendo con estos avatares. Bueno, con este momento musical tan importante surgen los Bam Bam, con influencias de aquí, influencias de allá, influencias propias de lo que ya Formel venía haciendo. Muchos en su momento le llamaron loco, es decir, que un hombre que no estaba mal, ¿no? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a renovar el lenguaje musical sonoro de una charanga? Pero bueno, lo hizo. Y ha sido realmente un camino importante. El cronismo de Formel ha sido importante en todos estos años, cuando le ha cantado a todo, cuando ha retratado varias décadas de nuestra cubanía, sus contactos con el cine. Hoy estamos hablando, bueno, ustedes han visto la revista, tenemos acá un invitado especial, bueno, sus contactos con aquella película tan importante como El pájaro tirando la escopeta, algo que quedó para la posteridad, porque no solamente como obra cinematográfica, sino como obra bibliográfica para los Bam Bam. A través de esto podemos acercarnos
a cómo sonaban los bam en los 80, quiénes eran sus integrantes, o sea, a modo documental, bibliográfico, quiénes eran sus integrantes, cómo se vestían. Es decir, también tenemos un documento importante desde el punto de vista audiovisual para retratar una época de importancia de una orquesta tan popular, tan importante, con tanto arraigo y que, bueno, fue llevada al cine. Las declaraciones mismas de Formel en cuanto a sus conceptos sobre la música cubana, sobre la timba, recordamos, bueno, se ha viralizado algunos fragmentos del programa Mi Salsa, ese gran programa que siempre habrá que hablar de él y de su creador, el querido director y maestro Víctor Torres, lo que significó en los 90 esos contactos intergeneracionales con otros que ya venían despuntando como Pablo F.G., que bueno, que como ustedes conocen, despedimos lamentablemente en marzo de este año, cómo se fue atemperando Formel también a los viejos tiempos, cómo los bam bam fueron influenciando a muchísima gente, cómo Formel pudo en algún momento determinado, contra viento y marea, introducir una voz femenina en los bam bam, gracias a su genio creativo. Algunos dicen, bueno, ¿por qué no antes? ¿Por qué no después? Bueno, como todo genio, esperó el momento ideal, lo hizo con una voz importante como la de Jenny. Fue un experimento desde el punto de vista sonoro, nunca en los bam bam había estado una voz femenina con un protagonismo como el de ella, como lo que significó, y bueno, yo creo que eso también es importante. Hoy también, dentro de las plataformas digitales, lo ha anunciado Samuel Formel en homenaje a Juanito, o sea, a Juan, se va a lanzar, a presentar un libro escrito por Ibelis Acosta, no somos familia ni mucho menos, una cubana, escritora, bambanera, de estas de pura cepa, se está lanzando en plataformas digitales, un libro que a través de sus propias vivencias, de sus propias, digamos, aproximaciones personales sobre el mundo de bam bam y todo lo que ha significado el movimiento de los bam bam en varias generaciones de nosotros los cubanos, pues también se acerca a la vida de Juanito. Y esto creo que es importante. Yo creo que es necesario seguir hurgando, indagando, investigando, documentando los bam bam, porque estos bam bam de hoy, con esta nueva generación liderada por Samuelito, por su hermana, en un momento Juan Carlos, que lamentablemente falleció, Juan Carlos Formel, como ustedes conocen, por Irving Frontela, por Boris Luna, por Mandy, por todo esto, bueno, por todo, para no decir nombres y que se me quede algunos, ¿no? Estamos en vivo y la memoria a veces nos puede fallar por el temor a estar en vivo, ¿no? Pero por esta generación de bam bam que por supuesto constituyen ese legado, ese hilo comunicacional, mediático, musical, histriónico, del legado iniciado por Juan Formel en el 69 con la creación de esa obra cumbre de la música popular cubana por el tren, como dice Guille Vilar. Bueno, Guille dice que si Inglaterra tuvo los Beatles, Cuba tiene los bam bam, un poco haciendo esta analogía entre estos clásicos de nuestra música. Yo recuerdo, no sé si ustedes, voy a hacer rapidito la anécdota, cuando yo comenté hace unos meses, bueno, lo hice 2 veces, una por el libro y otra por el fallecimiento, lamentablemente, de Francisco López Sacha, ese querido escritor y melómano empedernido. Yo tuve la dicha de en la feria pasada del libro, bueno, la pasada feria del libro, de presentar un libro que se llama Prisionero del Rock and Roll, de Sacha. Y bueno, luego cuando Sacha muere, hice un comentario acá y hablé otra vez del libro, porque es un documento dentro del ensayo y dentro de la crónica y dentro incluso del periodismo muy valioso, que un escritor y ensayista como Sacha nos acercara al mundo de la música a través de sus propias visiones. Bueno, ahí hay también elementos que yo creo que coinciden con esta afirmación de Guille Vilar, de cómo ese movimiento importante de la música de los 50 y los 60, por supuesto, hablar de los 50 y los 50 en el mundo es hablar de rock and roll, como dijo ahorita, hablar de Elvis Presley, hablar de los Platters, hablar de lo que fueron los Quarrymen, que al final fueron el grupo originario donde salen los Beatles, o sea, toda una serie de elementos importantes del rock anglosajón, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como todo eso fue siendo un poco el caldo de cultivo para que una orquesta como bam bam y un hombre como Juan Formel viera la luz desde el punto de vista no solamente musical, sino filosófico, porque hay elementos en la música de bam bam que nos pueden llevar a eso. Yo recuerdo también que, bueno, ya vamos a ir despidiendo, pero recuerdo cuando en una ocasión hablaba con Pupi, que fui muy cercano, un colaborador, un amigo, alumno también de Pupi, cuando Pupi decía que cuando Formel hizo el Anda, ven y muévete, ese tema, que estuvo el arreglo con que es un tumbado de piano lo que empieza, que era él el que lo hacía, o sea, Pupi, cómo eso nos podía recordar y que fue hecho con todo propósito a la música disco de los 70 de los Estados Unidos y cómo a través de ese tumbado, de esa
aparente facilidad, que no lo fue, sino al contrario, fue con un tumbado tratando de imitar aquellos punches, aquellos breaks de la música disco, se iniciaba esa canción. Por tanto, hay renovación, hay transgresión, hay experimentación en todo el camino de los Bam Bam. Así que todo lo que se hable de amigos televidentes va a ser poco para celebrar y celebrar, bueno, y recordar a Juan Formell y que, bueno, su música siempre siga viva en nuestros corazones. Un fuerte abrazo para todos ustedes, saludos, buenos días, hasta un próximo encuentro. Tiene una pila de años, pero estás en talla. ¡Arráncalo ahí! Atención para todos los bailadores del mundo. La maquinaria ya salió. Ahí nomás. ¡Vamos! Te figuraste que ya yo no. Te figuraste que ya yo no. Somos una maquinaria que si nos cambian los faros, nos rectifican el cigüeñal, nunca se va a parar. Te figuraste que ya yo no. Te figuraste que ya yo no. La maquinaria es un tren, una guagua, una rastra, un aeroplano, un camión, una lancha, un almendrón. Te figuraste que ya yo no. Te figuraste, te lo creíste, pero yo creo que te confundiste, bolón. Te figuraste que ya yo no. Tú te creías que yo estaba cansado, que estaba chantao, pero yo sigo plantado. ¿Cómo? Te figuraste que ya yo no. Anda, ven y súbete a mi maquinaria pa' que vea. Y como las mujeres se menean, lo digo yo. Vamos. Te figuraste que ya yo no. Y tú te figuraste que no estaba en talla. Y con mi maquinaria sigo en la batalla. Bueno, apresúrense que... ¡Atrévete! ¡Atrévete! ¿Cómo? Atrévete, Súbete en mi maquinaria atrévete, pa' que bailes con cadencia, pa' que nunca te arrepientas atrévete, de bailar con los Bam Bam de Cuba. atrévete, ¿Cómo? atrévete, Mano arriba, mano arriba. ¡Oh! El hombre es la más perfecta maquinaria universal. Imagínate si es un Bam Bam que lleva más de 40 años andando, inventando y creando un sinnúmero de locuras que hay que ser un atrevido